Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en este episodio número 12 de su podcast Renova. En esta ocasión tenemos a dos invitadas que también son parte del equipo de profesionales de Renova Groups y vamos a tener una charla muy amena de un tema que seguramente va a llamar su atención y les va a interesar mucho escuchar de parte de ellas la opinión que tienen sobre dicho tema. Pero antes de iniciar, antes de cualquier cosa, quiero presentarlas. Yo sé que ustedes las conocen, que ya han tenido la oportunidad de verlas en su trabajo, dirigiéndome especialmente a la comunidad de Renova Groups. Conocen su trabajo, conocen la trayectoria que ellas tienen, y para las personas que no han tenido la oportunidad de verlas o de trabajar con nosotros dentro de Renova Groups, van a tener la oportunidad de hoy hacerlo. Y bueno, invitarles a que se den la oportunidad de escuchar este material y obviamente si es de su interés, ¿por qué no en un futuro acercarse a Renova Groups? Chicas, muy buenas noches, bienvenidas a este espacio, a este episodio de podcast número 12. Quiero darles la bienvenida y primeramente pues agradecerles el que hayan aceptado estar en este momento aquí para poder compartir este espacio. Gabriela Ayala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Isa, Bienvenida. por la ¿Cómo invitación. te, cómo te sientes? No, muy bien, honrada por la invitación y feliz de participar aquí entre tres. Exactamente. Hemos tenido ya la oportunidad, porque juntas hacemos el programa de radio de eh, Auténticas como Vos. Tengo tantas cosas en la cabeza que dijo, wow, se me va a olvidar del programa Auténticas como Vos. Gabriela Ayala es una de las conductoras del programa. Ahí normalmente solamente nos escuchamos, no sé si Gaby, pero ahora Así nos es, estamos viendo nos y estamos creo viendo, que va a ser un poquito mejor porque aquí nos estamos por viendo. supuesto. Ok. Es Pero lindo ver las caras, ¿no? Cuando platican. sí, porque puedes darte cuenta y las expresiones faciales de la persona. Pero también, Gaby, no estamos solas en esta ocasión, tenemos también a una invitada. Ella es Liz Arispe. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida a este espacio. Es un gusto tenerte aquí entre nosotras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, buenas noches a todas y gracias, gracias por la invitación. Estoy de verdad emocionada. Es la primera vez que grabo un podcast. Wow. Tengo mi canal y hago videos en YouTube y algunos videos también para Instagram, pero es la primera vez que estoy haciendo esto. Pero me gusta y me encanta el tema que vamos a tocar, por supuesto. Fíjate que vas a concordar quizás conmigo, Liz, que cuando hacemos material para nuestras redes sociales, pero de manera individual, que no estamos acompañados por nadie, quizás se nos hace un poco más sencillo, ¿sabes? Porque somos solamente nosotros frente a una cámara. Pero cuando tenemos la oportunidad de tener esta charla entre otras personas que también están dentro del mismo material que se está grabando, a veces eso podría ponernos un poco como de nervios, pero no, te vas a dar cuenta que a pesar de que sea la primera vez, te vas a sentir como que lo hubieras hecho ya muchísimas veces más. Así es que vamos a tratar de que así te sientas en esta ocasión y va a disfrutar de la charla, tratar de que las personas que puedan ver este material, porque nos van a escuchar en Spotify y nos van a poder ver en el canal de YouTube. Así es que quien quiera escucharnos solamente lo puede hacer y quien quiera vernos lo podrá hacer también desde el canal de YouTube. Pero bueno, ¿por qué Gabriela Ayala y por qué Liz Arispe para este episodio de podcast? Sencillamente porque son dos profesionales, son expertas en el tema que vamos a tratar, que tiene que ver con el tema de las terapias alternativas y que cuál ha sido este auge que han tenido estas terapias alternativas para el tema de que muchas personas recurren a ellas para tratar temas de salud mental y emocional. Ellas son las expertas, nos van a contar muchísimo sobre esto y bueno, yo ya estoy que quiero hacer muchas preguntas y que quiero platicar con ustedes, chicas. Pero me gustaría iniciar preguntando para que quede esto claro con nuestra audiencia es, ¿qué
son las terapias alternativas? Me gustaría mucho escuchar la opinión de Tilis y también escuchar a Gabriela, pero ¿qué es lo que se define como una terapia alternativa? Bueno, realmente es eh, todas aquellas terapias que están basadas en la parte natural, que no son de medicina alopática, que no tienen que ver específicamente con, aunque hayan sido desarrolladas por médicos, ¿no? Porque hay terapias alternativas desarrolladas por médicos, pero que no sea de la medicina occidental, ¿ok? Esas terapias que algunas personas tampoco, hay otras personas que no les gusta que les digan terapias, ¿no? Hay que ver cómo hay diferentes puntos de vista o posiciones, pero al final de cuentas vamos a llamarlo así, como una medicina alternativa o alterna a la medicina que todos conocemos, o la medicina alopática, es así, eso es lo que es. Y que hoy en día yo quisiera decir es complementaria. Ok. Es como algo opcional. Es complementaria, sí. Es algo opcional. ¿Algo así? Así es. Fíjate que hay muchas cosas que dependen, porque es opcional, por supuesto, porque va a depender también de lo que la persona quiere, está buscando y desea encontrar, en principio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las flores de Bach, que son, tienen más de 70 años en práctica, en funcionamiento, con estudios comprobados, donde el doctor Bach basa todo el desarrollo de esta técnica y de las flores justamente en emociones, y va explicando y va creando cada elixir floral para un tipo de emoción, para trabajar esa emoción. Entonces, son complementarias en ese sentido. Esa particularmente es complementaria, porque la puedes aplicar cuando te estés tomando cualquier otro tipo de tratamiento. No tiene ningún efecto secundario. Y te va a apoyar en lo que estás haciendo. Fíjate, lo que tú acabas de mencionar precisamente de esto que son este tipo de terapia, hay una situación que se presenta mucho, y lo dijiste tú, que está científicamente comprobado. Muchas personas te dicen, si no hay una prueba científica detrás de todo esto que tú me estás mostrando, yo soy incrédulo. Entonces dicen, ¿por qué si me voy directamente a la medicina tradicional? Porque hay estudios científicos detrás de todo esto y porque se ha comprobado. Y a veces no es que no exista algo o un estudio que compruebe la efectividad de estas terapias alternativas, sino que la gente no está enterada. Simple y sencillamente la gente no se da la oportunidad de conocerlo y inmediatamente bajan la cortina de decir, no, esto no es, y no me doy ni siquiera la oportunidad, ¿no es así? El problema a veces es que cuando hablamos de alternativo, la gente comienza a pensar y tiene esas ideas de que es alternativo, es algo que no está probado, es algo que está allí, pero que no tiene un basamento científico. Y mira, yo soy bien clara en el sentido de pensar y darnos cuenta. Desde el tiempo de las cavernas, nosotros como raza nos curábamos ¿cómo? A través de las hierbas. Con la herbolaria. Y la botánica. Y conseguíamos de la naturaleza, usábamos los minerales, los cuarzos, las piedras, usábamos el agua. El agua es un elemento sanador, es tan importante el agua. Fíjate que en los tratamientos para el cáncer, en China y en Japón, al empezar los tratamientos, comienzan a darle agua al paciente de una manera específica. Llegas a tomarte en ayunas como unos 4 o 5 vasos de 8 onzas de agua natural. Entonces, siempre, o sea, desde el principio, desde el inicio, nos cuidamos así.
nos sobrevivimos así. Y que es verdad, la ciencia es importante, la tecnología es importante, los avances son importantes, pero es que es más importante lo que me dice este estudio con este experimento, que lo que siente mi corazón o lo que yo observo o lo que mi mismo cuerpo me está pidiendo. A veces es como sopesar una cosa y otra, ¿no? Y qué bueno que estás dejando claro que una cosa no está peleada con la otra. Puede tener la persona su propio tratamiento y también tener otra opción más. Creo que eso es muy importante de mencionar. Gabriela, ¿querías mencionar algo? A mí justamente acabas de dar en el punto que yo quería tratar. Cuando yo conocí las constelaciones por primera vez, que fue en 2006, que fui tratada con ellas, justamente llegué con mi médico general, que era médico, es médico general y cirujana, ¿verdad? Graduada. Y ella, adicional de trabajar eso, trabajaba las flores de Bach y trabajaba una medicina que le llamaba medicina integral. Y justo era con agua. Ella ponía todo y en tantas onzas de agua tú tenías que estar tomando, era un poco más lenta, pero no afectaba tu sistema inmune. Y entonces ella, cuando ibas con ella, ya gracias a Dios no iba mucho, pero cuando ibas con ella, ella decidía si lo tuyo era emocional y te checaba, si lo tuyo era, te tenía que tratar de inmediato, entonces te daba la medicina alópata como un medio un poco más de, de acción rápida, ¿sí? Para sacarte del efecto donde estabas, del síntoma donde estabas, ¿verdad? Para tratarlo. O bien podía ser tratada con con las flores de Bach o con la medicina integral, que así le llamaba en aquel entonces. Y yo creo que, fíjate, 2006, o sea, ya cuántos años han pasado, ¿no? Sí. Casi 20 años. Entonces, 17. Y ella no tenía ningún conflicto, ¿no? Entonces, en mi práctica, yo nunca he sentido que me contrapongo o me conflictúo con alguien, ¿no? Veo que algunas personas lo tienen muchas veces, pero yo no lo siento porque para mí es complementaria, siempre ha sido complementaria y en mi sistema de creencias está así. Claro. Entonces, aquí estamos hablando que, a ver, tú, Gabriela Ayala, eres terapeuta gestal y consteladora. Ok. Y en el caso tuyo, Liz, ¿cuáles son la especialidad? Bueno, yo soy maestra Reiki, soy terapeuta en las flores de Bach, soy practicante de Ho'oponopono. Además, estoy terminando para graduarme de consteladora familiar y hago una cosa más que se llama tecnología de Rapid Eye. Fíjense que esa, por ejemplo, es una herramienta espectacularmente bella. Háblanos de ella, El Rapid Eye abraza otras terapias alternativas en conjunto porque utiliza el tapping, utiliza el parche del ojo y utiliza los aceites esenciales y está abierto. De hecho, cuando yo fui a graduarme, en uno de mis temas de mi seminario que estábamos conversando allí, yo hablaba de las flores de Bach y ellos no la conocían en ese momento, pero mira, vamos a revisar y vamos, o sea, es abierto a incorporar, ¿no? Pero exacto. Resulta que esto es, fíjate, la tecnología del Rapid Eye fue creada por la doctora Renee Johnson en el año 1961. Ella tuvo un hijo que era autista y en ese momento el autismo era algo que no se hablaba, no se conocía mucho. No se conocía tanto como ahora. Y en el momento que ella lo lleva al médico, ella, por supuesto, ella es psicólogo, médico, doctora en neurociencia y esas cosas. Tiene, ella comienza a ver que los van a medicar con 1000 cosas, pero que realmente no se sabía con exactitud qué es lo que era. Entonces ella comienza a ver
y a revisar qué es lo que está pasando y crea entonces esto. Es en la tecnología del Rapid Eye, déjame ver que por acá, utiliza unas varitas. Con esas varitas, aplicando el movimiento de las varitas y el parpadeo de los ojos, te lleva a estar en estado REM, pero consciente, no dormido, no hipnotizado. Tú estás despierto, pero estás en estado REM, y en ese estado REM entonces trabajas los traumas, trabajas las adicciones, trabajas el estrés postraumático, lo que tú, o sea, cualquier emoción que tengas atrapada. Además, está hecho basado en todos los estudios de cómo, qué emociones son las que vas teniendo, cuáles son las heridas a diferentes edades. Por supuesto, utiliza neurolingüística, utiliza todas las herramientas que tenemos a la mano para entender qué está pasando, qué número de hijo eres, qué número de hermano eres, con qué está relacionado eso. Utiliza todas esas cosas juntas. Y bueno, sin pasar por dolor, puedes, no reviviendo el hecho, puedes liberarlo. Puedes liberar. Ese creo que sería el punto específico, ¿no? De esta terapia. Es muy, muy, muy interesante. Miren, yo les cuento que yo llegué allí porque yo tenía un dolor aquí en el hombro izquierdo. Y bueno, cuando fui al médico, me dieron unas pastillas de esteroides. A las 6 semanas, el dolor estaba cada vez peor. Voy al médico y entonces me dice, bueno, te vamos a inyectar. Y me pusieron con un ultrasonido y me pusieron una inyección que nada más de ver la aguja era como traumático. Pero bueno, me pusieron la inyección allí con la cortisona y me dijo, esto se va a quitar porque tienes esa calcificación y eso que tienes ahí, eso se va a quitar con esto. Pues no, si en 6 semanas esto no mejora, haciendo los ejercicios que te voy a mandar, tú vienes otra vez porque ya será operación. Y yo decía, no, yo no me quiero operar. Sí. Entonces, igual hacía mis ejercicios, porque bueno, eso lo mandó el médico, vamos a hacer los ejercicios. Pero llamé a mi amiga Marian, que es médico, graduada en Venezuela como médico cirujano de la Universidad de Carabobo, pero aquí hizo su máster en Estados Unidos, hizo su máster en medicina tradicional china. Además ella es renacedora y utiliza aceites esenciales, o sea, tiene un background. Las flores de Bach también forman parte de las cosas que ella usa. Y entonces me fui hasta allá. Me hizo mi revisión, me puso acupuntura, me dio las flores, me dio una cantidad de cosas y me dio los aceites. Pero me dijo al final de la consulta, nosotros usamos una palabra que es típica venezolana, esto te está parapeteando para que no te duela tanto y te sientas mejor. Pero tú tienes que ir a hacerte esta terapia. Yo te voy a llevar, porque es que eso es lo que te va a terminar de sacar ese dolor de allí. Porque ella me había hecho renacimiento y yo me quedaba dormida. Me quedaba dormida y evadía, ¿verdad? Entonces, bueno, yo fui ese día, salí mejor, llegué a mi casa. A la semana volví a ir y ella me volvió a dar masajes, a hacer acupuntura, todo eso. Y me dijo, el sábado tenemos la cita, yo te busco, te llevo. Y ella me llevó. Era lejos de la casa, como a 1 hora, 45 minutos. Y bueno, fuimos hasta allá. La primera consulta, hablamos y yo quedé ya con la persona que a la semana siguiente, el siguiente sábado, yo iba a hacer una sesión y ya iba a ir yo sola, ¿no? Cuando yo iba manejando hacia Ocala, que es donde queda, el dolor, solo cuando el volante regresaba, yo no aguantaba el dolor en el brazo, en el hombro. Esto era insoportable. Entré allí, tuve mi sesión de Rapid Eye y yo salí manejando sin dolor. No estoy diciendo que es más. Esto que vas a mencionar precisamente ahí. Mucha gente cuando cuentas experiencias como estas
de que hay esta sanación, vamos a decirlo, repentina, la gente dice, no, esto como que no me cuadra, como que no lo veo que sea cierto, pero en realidad sucede, porque en tu experiencia, Liz, ¿qué sientes que fue lo que funcionó? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que tocó que hizo que ese dolor se fuera? Mira, ella estuvo haciéndome el Rapid Eye y hizo utilizó en la primera o la segunda, no recuerdo, de las de las etapas de lo que se tiene que hacer. Hizo la primera, creo, porque, o tal vez no, hizo la segunda, porque la primera fue antes. La segunda, y la etapa que ella trata en esa segunda, es justamente la etapa que tiene que ver con un evento traumático que yo tuve en mi niñez. El evento traumático fue la muerte de mi mamá. Y mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Okay. Y bueno, al final, miren, yo no les estoy diciendo que es que no sentí un peso y que no sentía, no, sí sentí el peso y sentía, ok, está ahí, pero ya podía manejar y no tenía dolor punzante solo de regreso, ok, ya estaba como ahorita, podía, no, a lo mejor no lo movía así, pero ya podía moverlo así sin dolor, ok. Okay. Entonces, cuando yo le pregunto a ella, ¿pero qué hiciste? Ella me dijo, nada, trabajé cosas que tenías ahí con tu mamá. Exacto. Con tu mamá. Y yo, ok. Seguí yendo, yo fui a como unas 4 o 5 sesiones más, pero fue tan positivo para mí, tan importante, que decidí certificarme y estudiar. Ahí está. Rapid Eye, el Rapid Eye Institute está en Oregon, en la ciudad de Salem, que nosotros decimos siempre en español Salem, y bueno, yo decía, bueno, esto es una coincidencia, ¿no? Pero fíjate, te animaste a estudiar y certificarte. A estudiar. Ahora lo constataste 2 años de eso, y bueno, fui hasta el instituto a graduarme. Esta tecnología está avalada por el Departamento de Educación del Estado de Oregon en los Estados Unidos. Es en el área vocacional y bueno, tú te conviertes en técnico de Rapid Eye y además tienes que recertificarte anualmente haciendo desarrollo actualizaciones. Okay. Sí, claro, todos los años. Entonces además, con la suerte infinita de tener a la creadora todavía dando clases y estando pendiente de uno. Es una cosa, mira, cuando yo fui allá, la sensación de paz y de armonía dentro del instituto y lo que vas sintiendo con la gente es impresionante. Y eso o sea, son experiencias que uno vive, que quiere transmitir. Y evidentemente, como les digo yo siempre a la gente, no me creas a mí, pruébalo. Exacto. Inténtalo. Y esa sería la invitación que haríamos hoy, ¿no? De que se dé la gente la oportunidad y esa apertura de mente para decir, bueno, no lo conozco, lo quiero conocer, lo voy a experimentar y vamos a ver el resultado. Tu experiencia creo que va a poder dar una guía a las personas que nos estén escuchando de cómo es que a ti te funcionó y cómo es que tú después de eso decides estudiarlo y ahora dedicarte también a compartirlo con otras personas. En el caso tuyo, Gabriela Ayala, que tú eres consteladora gestal y, no, perdón, terapeuta gestal y consteladora. Consteladora sistémica. Sí, lo estaba diciendo junto, disculpe. ¿Cómo es que Gabriela Ayala decide incursionar en esta área? Porque me estás diciendo, lo mencionaste hace un rato, que fue algo que tú llevaste como esa terapia. Cuéntanos. Efectivamente, fue por la misma razón. Para mí fue tan efectivo este momento que yo viví, la constelación que me hizo mi doctora. Casi que ella acababa de graduarse y yo fui una de sus primeras constelaciones. Y al constelarme salió toda la parte, el patrón familiar acerca de la parte masculina de mi sistema familiar.
Y de verdad, para mí fue impactante ver que una persona, bueno, voy a comentar un poco cómo son las Sí, sí. constelaciones, pueden ser individuales y pueden ser grupales. Las grupales, alguien se constela y se escoge de entre personas, se genera un grupo y las personas sirven como un actor en tu constelación, ¿sí? Entonces, no sé, voy a constelarme y normalmente vamos a poner, casi en todas las constelaciones se pone a mamá y papá, ¿sí? Y entonces, escoge a tu papá, escoge a tu mamá. Y entonces yo escogí a unas personas completamente desconocidas que estaban ahí, se convoca y entonces llegan estas personas y entonces escojo a estas personas y ellos empiezan a portarse y a comportarse, incluso a hablar. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, mi papá siempre mantiene la cara muy así. Y esta persona, así, inmediatamente que se paró empezó a hacer así. Y tenía los mismos modos, las mismas, y entonces cuando habló con mi mamá, cuando se empezó a expresar, era, haz de cuenta que yo estaba viendo a mi papá y a mi mamá y estaba viendo como si fuera una película de mi vida, de la situación que se habría creado. Y yo fui con la doctora porque yo me sentía mal, tenía como asma y urticaria. Y esto era a raíz de que mi matrimonio estaba en una situación donde no estábamos, teníamos 2 años de casado realmente y él se había comprado un papel que yo así, hoy lo pongo así, le dijeron, cuando te cases vas a hacer así, ¿no? Con este papelito, ¿no? Le entregaron un script y entonces se puso un personaje y entonces yo empecé a desconocer el personaje y a raíz de esto pues empezamos a tener conflictos y yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué si tenía 6 años de novia y yo pensaba que era el amor de mi vida, qué pasó, no? Y te das cuenta que de alguna manera, bueno, ahí a mí me llegó un darme cuenta de la responsabilidad que yo con mis creencias generé un patrón y generé a ese hombre con esas características porque eso me da a mí el tener razón de que así debe de ser. Sí, así es un matrimonio. Entonces voy teniendo lealtad con mi mamá acerca de cómo escoger al patrón masculino. Entonces, al ver esto, yo pude ver que en realidad yo había escogido a alguien de entre mucha gente. Podría yo haber tenido 99 personas diferentes y al número 100, solo uno y revuelto entre todas las personas, pero yo lo hubiera escogido a él porque, de entre todos, porque él coincide con mi patrón familiar. Entonces, para yo poder generar un hombre diferente, que no tuviera la misma consecuencia o el mismo, vaya, otra vez patrón o cadena que le llamamos, cadena de creencias, yo me di cuenta que tenía que trabajar en mí misma para cambiar. Ahí yo quedé clarísima. Y automáticamente ahí pues vino mi divorcio y vino todo mi cambio. Y fue como esa inspiración de quiero hacerlo porque quiero que otras mujeres se den cuenta que realmente no está fuera el problema está dentro de uno. Esa es la clave. Y fue muy interesante. Y así también como dice Margarita, pues aquí dice Margarita, pero bueno, Liz, ¿verdad? Liz. Liz, que como dice Liz, yo también, por ejemplo, ya dije, me gusta la Gestalt, porque la Gestalt también habla de sistemas, pero te lleva con diferentes modalidades, con diferentes, ahora sí que psicoterapias, que es por la terapia de enfoque, la terapia del clown, la terapia de polaridades, donde te concientizan y te llevan a tu darte cuenta también. Entonces me gustó para complementar y aunque aquí podemos decir, ¿no? También como tú, Liz, que has hecho varias terapias,
igualmente, ¿no? A mí me ha gustado complementar. Yo manejo también la biodescodificación, manejo el PNL, cosas que vas ya, porque tu vida, bueno, en mi caso, mi vida eh, ha sido un despertar de conciencia de decir, para yo generar lo que yo quiero en mi vida, requiero estar bien yo. Entonces me voy yo misma desarrollando en en todos esos aspectos que me dan las terapias o las terapias alternativas, vaya, que tenemos, holísticas, y entonces me certifico porque en, son tantos mis darmes cuentas, vaya, que quiero realmente expandirlos a la gente y mostrarles que hay muchas maneras de estar bien en la vida, de lograr nuestra paz interior, de autoconocernos y de que realmente eh, eso es como, vamos a llamarle así, la verdadera felicidad. O sea, el lograr que, cuando tú te autoconoces, logras tu autenticidad y puedes ir por el mundo sin sentir esos miedos no voy a hablar con las personas o no me voy a presentar aquí o no voy a decir nada porque no vaya a ser que genere una envidia, que genere esto, que genere el otro. Todas esas creencias que de alguna manera las traemos ancestralmente de nuestros padres o las creencias que tenemos también incluso religiosas, de que, ay, no voy a hablar de esto, o voy a guardar silencio aquí, o porque así me lo enseñaron mis padres. Y no, o sea, yo creo que cada uno de nosotros es un ser individual con una alma interior, con un ser interior, que lo que viene a desarrollarse es ese ser interior. Y que bueno, tenemos un cuerpo maravilloso que es nuestro transporte y que también requiere cuidados, que también requiere estar congruente con nuestro ser interior. Entonces hay que irlo balanceando. Y gracias a eso yo creo que las terapias hoy en día han aumentado. Así es. Y mira, Gabriela, ahorita que te estoy escuchando a ti y que ya tuve la Ujú. oportunidad de también escuchar a Liz, como decimos aquí en México, ¡pum! Cayó un 20. Y lo voy a contar ahorita aquí, no estaba preparado esto. Yo soy coach en PNL y he contado en otras ocasiones por qué me gustó y por qué quise certificarme como coach precisamente en esta área. Porque para mí fue muy importante el hecho de siempre fui la clásica niña que cuestionaba todo y por qué esto y por qué aquello, y ante la más inteligente respuesta siempre venía mi ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces siempre fui así. Sin embargo, eso de ser así no gustaba mucho, que fueras una persona preguntona, siempre fue del de haz esto y ya no preguntes más. Yo nunca me sentí cómoda con eso. Bueno, de esto se desarrollaron muchas cosas en mi vida, crecí y obviamente también hay un momento de quiebre en mi vida que me hace acercarme a este tipo de conocimiento y aprender a sanar, a conocerme. Pero ahorita que las estoy escuchando, no sé si ustedes, sí, yo soy coach PNL y estuve trabajando mucho tiempo así con personas en sesiones uno a uno por mucho tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo yo empiezo a hacer como esta apertura y me voy dirigiendo normalmente al área de la comunicación, totalmente, a la comunicación. Ahorita que estoy haciendo un podcast, estoy enfrente de una cámara, estoy en el radio, me gusta mucho hablar con las personas, me doy cuenta que es comunicarme. Y me quedo viendo y digo, es que sí, a mí siempre fue el silencio, no hables, no digas, silencio, no cuestiones, no hables, silencio, silencio. Y entonces, ahora que ya eres adulta, dices, ¿por qué me gusta tanto lo que hago? Mucha gente me dice, no, tú estás como pez en el agua, te ponen un micrófono enfrente y tú no necesitas ni guión, te pones a hablar con las personas y fluye y fluye. Y te das cuenta ahora por qué. Yo a veces me quedo, dije, a ver, y luego cuando tuve la oportunidad de también estar en una constelación y no en una, sino en varias, y ir conociendo parte de mi linaje, de mis ancestros y todo esto, me di cuenta
que la mayoría de las mujeres de mi árbol genealógico siempre habían sido reprimidas y tenían que estar calladas. Y tenían que estar calladas. Nace una persona que desde que nace se distingue por cuestionarse todo y preguntar el por qué. Crece, se prepara y ahora lo que hace es hablar, hablar, hablar y comunicarse todo el tiempo. Lo hace diferente. ¿Y qué diría una consteladora? Que vienes a sanar a tu clan. Estás siendo reparadora y estás siendo sanadora. Estás ayudando a que su voz, con tu voz, también su voz sea escuchada. Eso, ahorita que las estaba escuchando, dije yo, aquí está la respuesta. Yo me lo pregunté, decía, por aquí siento que va, pero ahorita que las escuché dije, sí, definitivamente creo que eso es, porque hasta el día de hoy, cuando en el núcleo familiar algo se quiere comunicar, todo el mundo se voltea a ver y me voltean a ver, tú. Y yo así de, ¿yo qué? Tú ves, habla, di, tú júntalos a todos, que se reúnan, que yo digo, ¿yo por qué? Precisamente por eso. Y digo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí a eso vine. Y una vez que lo entiendes, que comprendes por qué se da todo esto, es un alivio y dices, pues que las cosas fluyan. Si estás aquí para esto, adelante. Y te vuelves, como bien lo dijeron ustedes, esa voz, pero no porque quieras ser tú la voz de la familia, sino porque eso te ha tocado. No. Es tu misión. Es que te das cuenta que es algo que viene de más allá. Hay cosas que estás, primero que estás sanando, que estás abriendo la puerta y lo estás haciendo diferente. Sí. Y fíjate que eso es muy interesante porque el maestro Bert Hellinger decía, y lo vio muchísimo en todo su trabajo, que justamente la gente que lo hace diferente es la que propone el cambio, la que si no se hubiesen atrevido a hacerlo diferente, no logramos inventar el bombillo, no logramos inventar el teléfono. Olvídate de Einstein y de la teoría de la relatividad o sea, justamente porque la gente intenta hacer las cosas diferentes. Es que ahora, y mencionaste justamente a Einstein que decía haz las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y como también hay una frase de Bert Hellinger que dice, me permito hacer las cosas diferentes. Y sí, es una de las frases sanadoras que utilizan siempre en las constelaciones. O sea, le pides, le dices, honras al clan, pero a la vez entonces le dices, permíteme, dame el permiso. Y velo con buenos ojos. Sí, porque todo el tiempo te sentiste extraña, como que sentías que estabas como excluida y quizás desobedeciendo todo lo que el clan siempre había cuidado, pero era algo con lo cual tú no puedes luchar. A mí me pasaba eso. Yo no podía luchar contra eso. Yo decía en muchas ocasiones, pero es que no sé ni por qué soy así, ni por qué, por qué esto sucede. Sí. Que eso es lo que se denomina como la buena conciencia y la mala conciencia. Conciencia sin la S intercalada. Y una cosa importante en los consteladores es la conciencia neutra. Claro, cuando tú eres consteladora. Digamos, no es que sea bueno o malo, sino que la buena conciencia es cuando tú estás como apegado. Digamos que todas las mujeres de tu clan, tú lo determinaste y viste que eran calladas, respetuosas, sumisas. Y entonces ese es el clan y por ahí va. Y entonces la mala conciencia viene y dice, no, ahora las mujeres tenemos que empoderarnos, hablar, contar y también hacer por la familia, por la gente, por todo. Entonces, ahí vienen los cambios, viene el equilibrio también. Sí. Viene el equilibrio y vienes a darle voz a todas esas mujeres que no pudieron hablar antes. Y si se dan cuenta, chicas, ¿qué es Renova Groups? Es eso mismo. Renova Groups es darle a las personas la oportunidad de hablar, de abrirse y contar lo que les pasa. Cuando entonces comprendes todo así, dices, wow, o sea, estás descubriendo todo, dices, ahora entiendo por qué fue así
Y cuando lo empiezas a ver de esa manera, entonces te entra a ti una paz de decir, todo fue perfecto. Todo fue perfecto, todo pasó porque así tenía que ser para en este ese momento. momento ocurre eso que estás diciendo es la aceptación plena, la aceptación de lo que ocurrió, lo que pasó, así tenía que ser. Así tenía que Y ser. cuando lo aceptas, ay, se te quita como todos los kilos que tenías aquí encima de cargas. Así es. Y cuando logras ver también cuando a lo todas esas entiendes, personas que participaron para que Ujú. tú llegaras a este lugar, las logras ver con gratitud, porque al final de cuentas tuvieron un papel en tu vida para lanzarte, yo podría decir varias cosas, lanzarte como una resortera, lanzarte al infinito y más allá, Sí. etcétera, etcétera. Ahí va. Sí, porque cuando empiezas a ver las cosas de esa manera, empiezas a entender todo, porque yo creo que muchas personas que nos estén escuchando o viendo en este episodio quizás se sientan identificados y digan, ¿sabes qué? Yo también me pasa esa vocecita interna que todo el tiempo me está diciendo que requiere un cambio, pero siempre la estoy acallando. Siempre le estoy haciendo que guarde silencio, hago ruido con otras cosas y no quiero escuchar, pero que es tan importante que le prestes atención a eso, porque entonces vas a encontrarle respuestas a todo lo que te está dando vueltas en la cabeza, literal. Si le prestas atención, porque esa voz interna sabe lo que tú necesitas. Entonces, aprende a escucharla. Todos tenemos esa voz, pero la gente, no todo el mundo aprende a escucharla. Cuando te das la oportunidad de hacerlo, exacto. Es que es un proceso. A veces no es fácil y lamentablemente, como no es fácil salir de tu zona de confort y decir, bueno, yo voy a tomar esta decisión, yo voy a hacerlo diferente, yo voy a hablar. Vamos a poner tu ejemplo. No es fácil de repente en una familia donde todos estaban como más bien callados, donde eran sumisas. Sobre todo las mujeres. Las mujeres. Y entonces tú eres mujer y salir y decir, no, yo ahora voy a hablar, y voy a hablar en público y voy a crear esto y voy a hacer este proyecto. Entonces, y estoy escribiendo un libro y voy a seguir hablando, pero he escrito. Y ahí comienzas, pero entonces tú dices, ok, yo salí de la zona de confort, pero hay que ser valiente para eso también. Sí. Porque hay que ser valiente para tú tomar una decisión y decir, por ejemplo, como contó Gaby al principio, me di cuenta que no era el hombre y me divorcié. No es fácil, porque en otro momento tú piensas, no voy a dejar mi pareja, es el hombre, yo nací para casarme y yo voy a estar aquí casada para todo el resto de la vida, y a veces no es lo que corresponde. Cuando lo entiendes, cuando lo ves, hay una expresión en mi país que es comiquísima, pero dice, me cayó la locha. La locha era una moneda que ya no existe. Y entonces cuando a uno le cae la locha, o como en México dicen, me cayó el 20. El 20, exacto. Es eso. Lo logras ver y solo con verlo comienza la sanación. Solo con verlo. Solo con darte cuenta. Pero imagínate, si solo con darte cuenta comienza la sanación, cuando tú lo aceptas y comienzas a hacer los cambios internos y te das cuenta que todo está aquí adentro, que no hay nada afuera. Que nadie es culpable. Y te haces responsable. Sí, nadie es culpable. Es diferente, porque entonces ahí se elimina el concepto de culpa. Porque culpa ya no existe. Tú tomas la responsabilidad de todo, como por eso es una de las cosas que me encanta del Ho'oponopono, porque la responsabilidad es 100%, pero 100% no solo de lo que tú haces, ni de lo que, sino 100% de lo que ocurre a tu alrededor y de que lo que tú estás viendo, porque esa es la realidad que tú te creas o te estás creando. Entonces, eso para mí era muy difícil de entenderlo, ¿eh? Esa palabra de, es que tú lo estás creando y yo así, ¿cómo que yo lo estoy creando? Pero cuando tú te das cuenta, dejas de sufrir. Sí. Ya no sufre porque este te dio así, no sufre porque aquel te dijo cosas, no sufre, o sea, ya simplemente fluyes con lo que está pasando. Y te hace responsable y cada vez se te hace la vida
más agradable, más fácil. Sí, totalmente. La empiezas a llevar diferente porque empiezas a fluir como el río. Es así, como que vas como una palmera. Con el cauce. Con así, el cauce. te vas moviendo Miren, acaban de decir ustedes algo y pusiste el ejemplo, Liz, en el caso de Gabriela, dijiste, es cuando ella toma una decisión y ve que la persona no era la persona indicada para ella, toma una decisión. Cuando tú comprendes todo esto que acabo de decir, tomas una decisión y fíjate que el proceso de separación se vuelve tan tranquilo, que tú pensabas que iba a estallar la bomba atómica y resulta que que aparte no. son creencias catastróficas que te crean, ¿no? Resulta que dices, a ver, mira, siéntate, vamos a platicar. Y mira que lo cuento, te lo digo aquí, Liz y Gaby ya lo conoce, pero tú no, Gaby. Liz, mi situación es exactamente la misma. Te llegas a dar un cuenta de que con la persona que has convivido tanto tiempo en un matrimonio dices, ¿sabes qué? Ni tú ni yo somos culpables de toda esta situación que se dio. Somos el resultado de mira todas estas cosas, pero ni yo tengo nada que reclamar. Y te dice, no, pues yo tampoco, hiciste lo mejor que se pudo. La persona que tú eras cuando yo me casé contigo, tú eras esta persona. Hoy ya no eres la misma que cuando yo me casé. Cambiaste, evolucionaste, eres otra persona. Ya no hay esa, eres compatible, o quizás nunca lo fuimos, pero ahí estábamos aferrados a que era para toda la vida. Pero cuando ya comprendes todo esto y dices, oye, tú mereces estar bien, yo también. ¿Qué te parece si tomamos esta decisión por el bien de los dos y tan felices como siempre? Mira, no tiene por qué hacerse un caos por el bienestar de si tienes un hijo, por la persona, también por este hijo, es todo tranquilo, todo bien. Y la gente a veces eso, ¿saben? No lo comprende, lo ve y dice, ¿qué son ustedes muy modernos o qué pasa? Mira, No, dices, no es que sea moderno, lo que pasa es que llegas a un estado de conciencia que la mayoría de la sociedad no tiene, porque ya hiciste un trabajo por varios años en ti, de manera interior, te llegaste a conocer y empezaste a aceptar las cosas que venían en tu vida, pero también dices, pero también ya no quiero esto, quiero tomar otras decisiones, y entonces te decides a hacer un cambio y entonces todo empieza a fluir y te empiezas a sorprender de cómo empiezan a caer las cosas una tras otra y tú dices, wow, ya te quedas sorprendido que llega una tras otra y te va abriendo más el camino y más el camino y dices, por aquí era. Y en mi caso, como lo estoy mencionando, darme cuenta que vienes a darle voz a todas esas mujeres que en tu clan estuvieron reprimidas, calladas, que no tuvieron la oportunidad, que se fueron de este mundo con ganas de decir tantas cosas y que ahora tú tengas esa oportunidad, creo que es una manera muy linda de honrar a todo tu clan, ¿no? Y decir, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Es una manera de honrarlo y en mi caso me sucede. Cada podcast, cada vez que escribo un capítulo más del libro que estoy haciendo, cada vez que veo un trabajo dentro de Renova Groups, cada vez que está en un taller de lectura, cada vez que está una persona en una sesión 1 a 1, dices, le estás dando voz, está dando voz y dices, estoy honrando a todas las personas que estuvieron en mi linaje. Y esto es para ellos y yo me siento tan bien de hacerlo porque esto era lo que yo tenía que hacer. Y aceptas todo lo que viene y entonces empiezan a pasar cosas maravillosas. Mágicas. Entonces, diría Gabriela, mágicas, que a veces no le encuentras una explicación, pero dices, sí, sí la tiene. Es un trabajo que ya se hizo una conciencia. Creaste tu realidad. Creaste. Exacto, es crear la realidad. A veces se le llama magia, puede tener diferentes nombres, pero en realidad solo estás creando una nueva versión de tu realidad. Entonces, al final, es muy bonito, es muy interesante. O sea, es el darte cuenta y a veces el problema que tenemos es que no tomamos la decisión a tiempo, a lo mejor. Sí. Pero la misma vida, el universo, Dios, te va llevando.
Es que siento que Y este hay era el tiempo. momentos que entonces vienen las cosas a ser Exacto, más yo quisiera, complicadas, dolorosas. hacer un hincapié ahí. Ujú. El, para Dios, para el sistema, para Dios, para el universo no existe el tiempo, No, ¿sí? Entonces, en nosotros, realmente nosotros aquí en nuestro transporte, en nuestro cuerpo, requerimos un tiempo pues para irnos midiendo, para ir mediando con los demás, ¿no? Porque estamos en los encuentros, en las conexiones. Sin embargo, yo siento que es perfecto porque las herramientas que tú requieres adquirir para tener ahora sí que todas las skills para presentarte ante a tu misión, que es en este caso como Isa, su voz. Ella requirió todo, es como una capacitación, yo es que le es llamo así, así. como si tuvieras Necesitas, necesitas un pasar por curso. todo eso. No es que no lo Así. necesites, necesitas Todo pasar es, porque nada es. todas esas experiencias te van formando y aunque sea una experiencia muy negativa, Sí. siempre hay algo positivo de allí y siempre hay algo que aprender de esa experiencia. Y al final vas a lograr lo que tú viniste a hacer cuando entras en ti, cuando eh, entiendes lo que está pasando, cuando ves la situación y cuando dices, esta es mi misión, y como que agarro esto aquí, esta antorcha y esta es mi meta y para allá voy. Y trabajas en eso. Y siento, Pero, Y ¿sabes ahí qué? es, ujú, ajá, A ver, Gaby, sí, Gaby, te escucho. ahí es cuando la frase de todo fue perfecto hace ujú, sentido. Fíjate, y aquí en esta frase de todo fue perfecto, yo le diría a las personas que nos están escuchando, porque ya que conté algo de mi vida muy personal, Personal, claro. algo muy personal, que hoy lo puedo hacer, ¿eh? Antes yo no podía hacer esto, hoy lo puedo hacer y Ujú. es más, sale solito. Cuando dicen todo fue perfecto, a mí mucho tiempo, por muchos años, me dolía algo que me comentaba mi madre y era algo que cada vez que lo mencionaba, hoy yo sentía un dolor porque lo interpretaba como rechazo de parte de ella. Hoy por hoy sé que no fue así, sé que no era eso. Y entonces se quita el sentimiento de dolor, se va totalmente. Se Porque va, yo es digo, increíble. ¿sabes? Es que, porque yo lo veo de esta manera ahora. Mi A madre ver, cuando a sí. mí me dice, cuando a mí mi madre me dice que yo no era una hija deseada, porque ahora la entiendo por qué, y que ella había querido impedir el embarazo, que buscó la manera y que aún así yo llegué a este mundo. tenías una misión To- importante. hoy tiene todo respuesta, porque me dice, mi mamá me contaba un suceso muy puntual de esa época. Dijo, cuando tú naces, el médico me dice, señora, es una niña, pero esta niña le trae un regalo. Me acerca a mi mamá y entonces dice que en mi mano, en mis dedos, venía el DIU. Y el doctor le dice a mi mamá, creo que le quieren entregar aquí algo, señora. Dice mi mamá, yo vi y le dije al doctor, wow. Y le dijo, no, a mí me sorprende, le dice el doctor, que no se le haya incrustado en sus dedos Ujú, imagínate. o algo, pero no, dice, Ujú. lo trae como sueltecito. Simple y sencillamente se lo quiere entregar y le quiere decir que ni esto la detuvo. Cuando mi mamá me contó por primera vez esa experiencia, para mí era doloroso. Yo lo veía como mi mamá me rechazó, mi mamá me hizo. Y eso fue algo que me acompañó muchos años de mi Durante vida. muchos años. Sin embargo, hoy digo, no, era, todo fue perfecto. Tú tenías que venir así por esta razón, porque tú venías a hablar y entregar ese dispositivo a tu mamá simbólicamente, estabas hablando ya. No podías emitir un sonido, pero estabas hablando como diciendo, vamos a iniciar la historia, ¿no? Y de ahí fue esa niña que mi mamá decía, yo lo que quería era que te callaras y no podía hacerte callar. Entonces era como la palabra aquí, más enérgica conmigo que con los demás, porque ella quería silencio y yo hablaba. ¿Cómo me iba a hacer mi madre callar si yo venía a hablar y a hablar? Y hoy, cuando ve estos podcasts, me lo dice.
Me dice, no, definitivamente no te íbamos a callar nunca, tú necesitabas hablar. Y entonces se va el dolor y se va todo lo que permitiste que te hiciera daño durante muchos años. Entonces, yo lo que le puedo decir a las personas es que se den la oportunidad de ir a experimentar con otro tipo de alternativas, de herramientas, y no solamente digan, tengo problemas en el ámbito emocional y voy con un terapeuta, voy con un psicólogo, voy con un coach. Sí, eso es bueno, pero también date la oportunidad de usar todas estas terapias alternativas porque en realidad lo que hacen es ayudarte a avanzar en ese autodescubrimiento y que se den la oportunidad porque realmente creo que las tres en este momento estamos contando experiencias personales de por qué ves estas terapias alternativas como una muy buena opción para cuidar de tu salud mental y emocional, porque en el caso de nosotras tres nos ayudaron, ¿no es así? Me gustaría mencionar incluso en mi caso que yo llegué con asma, con mi doctora, llegué con urticaria y ahí me pude dar cuenta que el asma era asfixia. Yo me estaba sintiendo asfixiada en mi matrimonio. Sentía que, que estaba dejando de tener voz, dejando de tener, o sea, de ser yo misma. Y mi sensación era como me estoy secando por dentro. Y la urticaria era porque mi cuerpo estaba hablando, ¿sí? Claro. O sea, hay algo que necesitas resolver. Y en cuanto yo me separé, todo se me quitó. Todo la gente se me dice, quitó. fue mágico. No, es que me quité la situación que me estaba haciendo todo esto. Así de sencillo. Es importante que aclaremos también un poco porque esto es algo que ya ha venido aceptándose y que está comprobado prácticamente que sí es así. Hay muchas enfermedades, no voy a decir todas, pero sí muchas enfermedades, o la mayoría, que comienzan a generarse precisamente por desde problemas emocionales, por las emociones atrapadas. Y porque cuando observamos la pirámide de la enfermedad y nos damos cuenta que comienza a nivel energético primero y que la última parte es la somatización en el cuerpo físico. Así es. Entonces, si nosotros tenemos un dolor X o una somatización de algo y solamente vamos a atacar el síntoma y no vamos a la causa, pues realmente estamos como poniendo pañitos calientes allí. No necesariamente, o sea, estamos haciendo algo y nos quita a lo mejor el dolor o la molestia, pero se nos vuelve a repetir a lo mejor de otra manera o nos viene otro episodio porque no estamos revisando lo que está generando que aparezca ese síntoma en tu cuerpo físico. Entonces, es importante darnos la oportunidad de ver diferentes aristas, porque al final de cuentas es algo que no tiene efectos secundarios y que no nos va a producir un daño y que es complementario con lo otro que estamos haciendo. ¿Por qué no? Hoy ya se distingue que de la emoción, o sea, primero se da la emoción y de la emoción tú generas el pensamiento. Y del pensamiento es donde creamos, ¿sí? Creas. Y hoy se sabe también que nuestro cuerpo, tenemos los sentidos, ¿no? Tenemos los que llamamos los 5 sentidos o el sexto sentido, ¿verdad? Que es la intuición y todo, pero ahora ya se sabe que hay otros sentidos y que tu cuerpo está en este mismo preciso momento, está sintiendo todas las emociones al estar hablando de esto. Entonces, hay que estar muy claras también en no hablar mucho del pasado. Exacto. Y hablar más en el presente porque traemos la emoción. Y entonces podemos ahora sí detonar otra vez esos dolores y otra vez esas situaciones. Pero ahora puedes crear, pero de manera positiva,
viendo, Claro, es cambiar el viviéndolo hoy patrón, claro. exacto, viviendo en el presente y pensando y ya sintiéndote como si estuvieras viviendo eso que tanto quieres, ¿no? Que estás buscando y dejar de repetirte la película de toda la vida, del pasado, como quien lo acabas de mencionar tú, Gaby. Y creo que la mayoría de los seres humanos somos expertos de estar hablando del pasado todo el tiempo. Yo, la verdad lo puedo decir, fue una fuerte aficionada de hablar del pasado una y una y una y otra vez, hasta que dices, bueno, ya, esa película ya no me gustó, ya me di cuenta que esto no La funciona. Isa de ese pasado ya no existe. El Esa ya problema no es que existe. tendemos a estar siempre pensando, yo les digo que es como el síndrome del easy. Y si pasa tal Easy. cosa, pensando en el futuro, ¿verdad? Y Sí. si me pasa como me pasó hace 10 años. No. Y O si el pasa, hubiera, por ejemplo, también. ajá. Y entonces, El hubiera. y Es si algo cuando que vienes a también. ver, no estás aquí en el momento presente, te estás preocupando y el 95, para no ser 100%, el 95% de las cosas en las que te preocupas que pasaron, No pasa. no pasan. Y del 95% de las que piensas que van a pasar, tampoco pasan. Un poco pasa. Y entonces, una te lleva a la depresión y la otra te lleva a la ansiedad. A la ansiedad. Exacto. Así es. Y la única manera es decir, bueno, ya va. Me centro, respiro, hay muchos ejercicios, Para eso existe la meditación. La meditación, El un mindfulness. solo ejercicio de decir, yo soy Liz Arizpe y estoy aquí hoy, 7 de noviembre, en Lakeland, Florida, ya me lleva al momento presente y seguir. O sea, hay tantas cosas que son tan fáciles que no cuestan, son herramientas que tenemos a la mano. Que Pero no seguimos cuestan usando dinero, que no es patrones. algo, y que además lo cargas contigo siempre, ¿verdad? Sí. Porque tú estás contigo, tu mente está ahí Claro. contigo. Entonces, es solo saber cuáles son las herramientas y usarlas. Y entonces te quedas en el momento presente y comienzas a darte cuenta que ya puedes controlar esas emociones. Y al empezar a controlar las emociones, vienes a controlar la cháchara mental y lo que piensas. Y ahora, bueno, también sabemos que el cerebro, que ahí tenemos otro cerebro, y es el estómago. sí. Hoy en día ya es un hecho. Está conectado, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con el cerebro. O sea, de ahí vienen las emociones del estómago. Es el cerebro Todo se siente emocional. ahí. Cuando empiezas con las emociones, por algo empiezas, me duele, el estómago se me descompone y todo, es porque ahí está conectado. Porque ahí está conectado. Chicas, esto que hemos estado hablando me hace, hasta lo puedes tomar hasta de modo chiste, digo, ahora entiendo por qué hablo tanto. Es que fueron tantas mujeres en mi clan que no hablaron, que me aventaron todas juntas y ahora hablas hasta de más, y hablas demasiado. Chicas, esta charla, este episodio lo he disfrutado tanto porque no sé ustedes, pero yo siento como si no estuviéramos grabando un podcast, que estamos las tres en un lugar platicando, charlando, como que estamos aquí. En una tertulia, sí. En una tertulia, Sí, literal. Y yo le quiero preguntar a Liz, Liz, ¿te sentiste en tu primera vez en un podcast nerviosa? ¿Cómo fue la experiencia de esta charla? No. No, muy agradable, muy bien. Sí, y es diferente, tienes razón, es diferente porque cuando estás haciendo el video y todo esto, lo estás haciendo tú sola, pero le estás hablando a una cámara. Aquí te sientes acompañado y estás hablando a personas, le estás viendo la cara. Y entonces es eso, es el compartir, es ver las expresiones, es sentir como un abrazo de ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes. Y es mucho más enriquecedor y más... y aprendemos más una de la otra. Es sanador también, ¿no? Yo creo que también es sanador. Tranquilo. Y totalmente. Sí, cuando conversas sobre tus experiencias, sigues sanando y no es casualidad que estemos las tres hoy aquí. Exacto. Además de todas las cosas, o sea, todos los hechos que han tenido que pasar o todas las cosas que han tenido que pasar para que llegáramos a este punto, nada de eso es casual. Y eso es así, es perfecto como fue. Es perfecto y das gracias de que las cosas hubieran, Claro que sí. hubieran sucedido de la Eso es manera lo más que sucedió. importante. Exactamente. Y entonces,
te liberas y fluyes. Gabriela, ¿cómo te sentiste con esta Bueno, charla? excelente, excelente, me encanta. Bueno, yo ya he estado un poquito más en estas cosas, sin embargo, siempre se me hace mucho más rico así, porque es estar viendo a alguien, conectando con alguien, y yo pues soy fan de seguir en conexión, porque, bueno, ahora hablando del aumento de las terapias alternativas que están en auge, pues tiene que ver con los medios tecnológicos que estamos viviendo, la época en el mundo que estamos viviendo. Sin embargo, pues siempre hay una dualidad, ¿sí? Somos seres humanos de mundo dual, donde existe, bueno, requeriría existir un balance. Sin embargo, tenemos que estar todo el tiempo balanceándonos y viviendo un poco los excesos. Así que esta tecnología también nos ha hecho que todas estas terapias alternativas se den en aumento, crezcan y se esparzan, ¿no? Se expandan. Y me encanta pensar que se expanden porque cada uno de nosotros se está trabajando a sí mismo y por eso está entrando a certificarse y a o sea, al mismo tiempo que te estás certificando y estás obteniendo conocimiento, estás sanándote a ti mismo y estás después expandiendo hacia los demás esa sanación. Entonces me encanta que sea como una cadena de favores y así me gusta verlo a mí y que esto sea y que ahora con estos medios electrónicos que son tan buenos que nos conectan, pero que también nos desconectan Sí. y que se vuelven algunas a veces este tema de la gratificación instantánea y de que entonces tú crees que con 30 segundos vas a obtener una píldora de sanación y pues no es así. Por ejemplo, mis terapias siguen siendo de hora y media, 2, porque me parece que es importante. Así lo voy a dejar. Y creo que no es Sí, fácil, Liz, no es fácil que tú logres llevar una sesión corta. No tiene que le digas sentido tampoco, 45 minutos, suspendemos. Tú dices, no, estoy en porque pleno momento. Apenas eso acabas de... es difícil es difícil de mantener un tiempo y decir, mira, mi sesión va a durar 1 hora y eso no lo puedes determinar ni siquiera. Exactamente. Exacto, no se puede De terminar. Entonces, antemano, porque no sabes con lo que vas a encontrarte dentro de la sesión de lo que estés haciendo. así es completamente inesperada, espontánea, es improvisación completa, porque estás dedicando a un ser humano que es único, con creencias únicas, Claro. con un sistema familiar único, que no tienes ni idea con qué vas a llegar. Entonces, ¿cómo vas a determinar que te vas a tardar 45 minutos? Pues no. Además es que Gaby, hay que hacerlo con calma, porque tienes que darte el permiso a uno como coach o como terapeuta, en el punto en que estés, como el psicólogo mismo, tiene que sentarse, respirar, escuchar, importantísimo, tener una escucha activa bien desarrollada, porque de eso es de donde vas a obtener la respuesta. Y eso también que mencionas es muy importante. O sea, por ejemplo, en mis sesiones, yo no sé cómo le dan los demás, ¿verdad? Pero en mis sesiones yo me preparo media hora antes para yo estar en mi centro, en paz, lista para atender a la persona y estar limpio mi espacio para que pueda yo limpiar el espacio de otro, ¿sí? Y luego, aparte, haces tu investigación, tu research, y además haces sus anotaciones al final cuando acaba la sesión. Entonces, si yo me pongo a pensar cuánto duran realmente mis sesiones, pues más o menos son 3 horas, entre 2 y 3 horas, ¿sí? Porque al final yo me quedo todavía teniendo mis darme cuentas míos y de la persona, ¿sí? Y anoto todo. Y al inicio también existe un preámbulo, ¿no? Entonces, eso es importante también. Me gustaría también que lo sepan las personas que les interesa o que les llama la atención la terapia alternativa, porque efectivamente o sea, sí
sí hay un proceso, ¿no? No es como nada más que ellos llegan y te ven en la cámara y sienten que tú te acabas de sentar y te acabas de poner ahí para escucharlos, ¿no? Pero en realidad tú también tuviste un proceso primero. Yo Claro, realmente, además hay una cosa que es muy, muy importante acotar, que es que mientras más conocimiento tú tienes, mientras más alternativas puedas presentar, más responsabilidad tienes también. exacto. Y uno tiene que ser Claro. responsable con el cliente o como lo llames, como lo quieras llamar, yo, o sea, si es cliente, paciente, como quieran llamarlo, uno es responsable porque estás influyendo también y Así estás es. tocando una vida. Entonces, uno tiene que hacerlo de la manera, de la mejor manera posible, dar lo mejor de uno y buscar lo mejor, para el mejor Yo, bien de esa persona y el mejor bien tuyo también. yo les Eh, preguntaría para cerrar el episodio de esta ocasión del podcast Renova, es cómo se sienten ustedes después de todo lo que hemos charlado sobre lo que son las terapias alternativas, hablar de nuestras propias experiencias personales y invitar a las personas que nos escuchan y nos ven a que se den la oportunidad de también experimentar con esto, porque obviamente también va a ser de ayuda para ellos y que abran su mente a la posibilidad de que puedan estar equivocados y de que esto puede funcionar también para ellos. Decirles, ambas son dos profesionales que forman parte del equipo de Renova Groups. Decirles que ustedes dos tienen la oportunidad en este grupo de poderse comunicar con las personas que están dentro de Renova y poderles transmitir sus conocimientos en esta área en particular de la que estamos hablando. Liz, ¿cómo te sientes tú de tener esta oportunidad de llegar a estas personas y ofrecerles esta herramienta, esta terapia alternativa también para su proceso de renovación personal? bueno, yo estoy, primero que nada, más que todo, agradecida contigo por darme Gracias. la oportunidad, agradecida con Renova como proyecto, que por supuesto Isa está a la cabeza, pero agradecida con todo el grupo de profesionales que están allí. Sí, Y agradecida por la acogida también, porque no es solo darme la oportunidad, sino el acogerte y apapacharte y decir, ven, sí, vamos a hacer, voy a hacer contigo esto, vamos a participar en esta otra cosa. Es muy importante. En mi caso particular, bueno, eh, súper agradecida con Jennifer Magui, que es quien me lleva a Renova Groups, y agradecida con ustedes por la apertura y por darme la oportunidad de llegar a otras personas y de que otras personas puedan escuchar y tal vez, porque a lo mejor yo hablo de una manera, Gaby habla de otra, Isa habla de otra, pero seguramente alguna persona escuchará o le interesará o le hará ruido como hablo yo, a otra persona a lo mejor ve y dice, oh, qué interesante la experiencia de Gaby, y otra persona dirá, no, me gusta cómo está Isa. Entonces, exacto. es una excelente herramienta de comunicación y al final de cuentas, creo que ahí también radica, o es un key también, el comunicarse. Eh, una buena comunicación incluye, por supuesto, una buena escucha y una buena hablada. O sea, es eso que nos enseñaban y nos decían el buen oyente y el buen hablante. Y Claro. entonces, esas dos cosas y que esa comunicación fluya siempre es importante, inclusive para que la gente confíe y se dé cuenta y diga, me arriesgo y voy a hacer una terapia alternativa o voy a Claro. buscar ayuda en otras áreas, en otras cosas, porque siento que puedo, que lo necesito, o quiero simplemente explorar y me Y doy es la que oportunidad de hacerlo diferente. Y es que algo que siempre he dicho que es un punto distintivo de Renova es el hecho de que no hay solamente de una. Hay Ujú. un grupo de 20 en este momento especialistas
y profesionales en distintas áreas que al final cada una se complementa para tu renovación personal. Y la persona, valga la redundancia con esta palabra, la persona tiene la oportunidad de escuchar a Gabriela Ayala, escucharte a ti, y que dices, ambas tienen que ver con las terapias alternativas, pero como bien dices, una va a conectar con una, otra con otra, y el interés aquí es que la persona sane, que la persona haga ese trabajo personal. Entonces, el hecho de Y que haya ahora sí variedad que, está sensacional. ahora sí que quien te vibre es el que Exacto. te corresponde. Así El que es. puede, el que te vibra es con el que debes de ir porque de alguna manera el sistema te está mandando hacia allá. Sí, fíjate que eso es una pregunta que yo le hago cuando estoy haciendo alguna terapia o cuando comienzo y les pregunto, ¿tú crees que yo te puedo ayudar? Es parte Sí. de lo que La hago. respuesta es clave para continuar con esa persona, definitivamente. Exactamente. No, y en este caso, Liz, yo estoy súper contenta de que formes parte de Renova Groups, que formes parte de este equipo y que sé que la experiencia de esta tercera temporada va a ser satisfactoria para todos. Y el hecho de que tú vengas con esta, esta idea de decir, yo quiero compartir también con las personas mis conocimientos. Creo que la experiencia va a ser tanto para ellos como para ti. Es un dar y recibir. Entonces, esto está muy, muy lindo. Gracias por ser parte de este equipo y qué bueno que estás con nosotros. Y Gaby, en tu caso, que ya estás con nosotros en una segunda temporada, ¿cómo te sientes con lo que está pasando ahora y que ahora estemos teniendo estos espacios, haciendo estos podcasts durante la temporada para que también las personas se puedan acercar más a ustedes y los puedan conocer? Justamente eso creo, bueno, igualmente tú ya sabes que yo estoy muy honrada de participar en este proyecto y en que me tomaras en cuenta para ello. Y además, que esté participando, me siento muy feliz. Y me encanta que tengamos este espacio en específico porque sí creo que ellos nos conocen, ¿no? Tienen la oportunidad de ahora sí que sentirnos, ¿sí? Así Y es. conectar con alguno de nosotros. Y eso les va a permitir también, aparte de que es informativo y les está dando un poco de información de cuáles son las terapias, cómo son algunas, y esto les da información a ellos para tener esa conexión no solo así, sino también intelectual, ¿no? Claro. Un poco de conexión intelectual o mental y aparte la parte sensitiva, la parte sensible y emocional para que digan, ah, ok, pues a mí me late esta persona para tener la terapia o creo que a lo mejor yo con ella, ella sabe algo de lo que yo he vivido, entonces quizá ella me puede ayudar. O, Claro. ¿sabes? Que encuentren un camino, que vean, es como un espejo, ¿no? Básicamente. Eso. Quizá te ves en un espejo y dices, yo voy con ella o yo voy con él. Así es. Entonces me parecen súper estos espacios, además que Renova todo lo que ofrece nos permite tanto a profesionales como a participantes, a ambos crecimiento. Entonces, bueno, estoy encantada de estar aquí con este proyecto, encantada de que sigas firme en sacar adelante a Renova y llevarlo a otro nivel. Y Así es. pues no puedo estar más que agradecida por este podcast. Chicas, pues realmente honradísima de haberlas tenido en este episodio número 12 del podcast Renova y que decirles a quien nos esté viendo o nos vaya a ver y escuchar que realmente disfruten de esta charla y que se queden con lo mejor de ella y que puedan acercarse a ustedes con la confianza de que los van a escuchar y que pueden tener la oportunidad de trabajar con cada uno de nosotros dentro de esta comunidad. Ha sido un placer charlar con ustedes. Les agradezco su tiempo, les agradezco que hayan estado en este espacio y espero que no sea la última vez, sino que nos vamos a seguir encontrando a lo largo de la temporada en algunas otras actividades. Chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado en este podcast número 12. Y bueno, estaremos compartiendo con ustedes, como hasta ahora, semanalmente, información súper valiosa.